ClearSight, como sé que ustedes ya saben, porque me comentaron en días anteriores y también Juan Carlos me ha dicho, ustedes ya lo están utilizando en su hospital, ¿no? Entonces, ClearSight es el monitoreo hemodinámico no invasivo, ¿no? Es totalmente cero invasivo, lo cual representa entre algunas cosas ventajas y algunas personas dirían desventajas. Yo no lo veo así, pero bueno, las ventajas son es que realmente cualquier persona lo puede aplicar, ¿no? No se requiere de mucho, digamos, mucho estrés o ser muy hábil manualmente o tener mucha práctica, por ejemplo, como colocar un swan, pues se requieren años de experiencia estar colocando un swan de manera adecuada, perfecta, sin complicaciones, y aún así, después de muchísimos años de colocar swan, se siguen presentando algunas complicaciones, ¿no? O colocar un catéter venoso central, incluso una línea arterial, pues requiere de cierta experiencia, ¿no? La gran ventaja es que no se requiere de ninguna experiencia, solamente hay que saber, pues, seguir las instrucciones y cualquier persona lo puede colocar, ¿no? Y algo que yo he visto o nosotros le sacamos mucho provecho acá, bueno, yo desde el punto de vista de anestesiología, ¿verdad? Yo veo que cuando llegan los pacientes a urgencias, desde urgencias nosotros los monitorizamos con el ClearSight y se lo monitorizan los médicos internos o enfermería, porque la ventaja es que como no estamos invadiendo al paciente, no necesitamos de un consentimiento informado, ¿no? Y entonces llega el estudiante de medicina o llega la enfermera y sin ningún problema coloca este dispositivo no invasivo sin necesidad de firmar un consentimiento informado, y ya empezamos el monitoreo hemodinámico desde que ingresa, ¿no? Antes de que estén las notas de ingreso, ya sabemos cuál es su gasto cardíaco, cómo va su volumen sistólico. El médico de urgencias, si también recibe esta capacitación de monitoreo hemodinámico, bueno, en mi hospital sabe si el paciente va a ser respondedor o no a volumen y le empiezan a pasar las cargas, porque algo que yo he visto que es súper común en todos los departamentos de urgencias es que todavía no sabemos ni cómo se llama el paciente, pero eso sí, ya le está pasando la solución, ¿no? Y muchas veces esos pacientes en algunas ocasiones no requieren de volumen y se le está poniendo volumen, entonces nosotros mismos los complicamos, ¿no? Entonces esas son ventajas que yo le veo, y como yo les decía, hay quienes dicen que la desventaja que tiene este monitoreo es que al ser no invasivo, pues es menos exacto o específico versus otros métodos que son más invasivos, que se acercan más a la realidad. Pero como yo les hacía mención en pláticas anteriores, el verdadero valor del monitoreo hemodinámico es nosotros vigilar la tendencia que están teniendo nuestros parámetros, no tanto como el valor como en absoluto, ¿no? Pero sí ver si ha ido disminuyendo, por ejemplo, nuestro gasto cardíaco, o si van aumentando nuestras resistencias, o nuestro volumen sistólico, cómo va, ¿no? El verdadero valor, como yo les decía, es ver estos cambios, ¿no? Hay que tratar siempre de tenerlo en sus niveles normales y evitar que fluctúe mucho, tanto para arriba, para abajo, el parámetro que sea, ¿no? Y por eso les digo que el verdadero valor del monitoreo, sobre todo cuando es menos invasivo, es seguir la tendencia, ¿no? Claro que cuando estamos hablando de un Swan Gans, pues ahí sí es lo más preciso y exacto, ¿no? Por eso que es nuestro gold estándar. Y bueno, ujú. Entonces, ClearSight, como ustedes ya hemos platicado en días anteriores, es lo mismo que FlowTrack, ¿no? Nos va a dar exactamente los mismos parámetros de FlowTrack en la plataforma EB1000. Este año, a mediados finales de este año, estará disponible el ClearSight para la nueva plataforma de Edwards que se llama Hemisphere. Ajá, como ustedes saben, y se los platiqué en nuestra primera sesión, la plataforma del Hemisphere es la primera plataforma a nivel global que predice cómo va a estar nuestro paciente, ¿no? Hace un monitoreo predictivo en lugar de uno descriptivo, que es como lo que hace EB1000. EB1000 nos describe cómo está actualmente nuestro paciente, pero Hemisphere, que ya vamos a tener ClearSight este año para Hemisphere,
nos va a poder predecir, ¿no? Nos va a avisar con tiempo de anticipación si nuestro paciente va a presentar hipotensión y sobre todo lo más importante es saber por qué el paciente se nos va a hipotensar, ¿no? Y ya lo habíamos visto esto en sesiones anteriores, pues va a ser debido a la precarga, la poscarga o a la contractilidad. Y bueno, los parámetros son exactamente los mismos que del flow track. Aquí pongo resistencia vascular sistémica con un asterisco. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos platicado antes, para obtener las resistencias vasculares sistémicas necesitamos el valor de la PVC. Ajá. Y como ClearSight es un método no invasivo, pues no vamos a ponerle un catéter venoso central a un paciente eh, y luego le vamos a poner un ClearSight, ¿no? Si ya lo vamos a invadir con un catéter venoso central, pues lo ideal sería colocar un flow track. Yo el ClearSight, les voy a platicar de mi experiencia utilizándolo. Generalmente yo utilizo el ClearSight en esos pacientes. Yo sé que el contexto es diferente porque ustedes están en la terapia intensiva, pero yo les platico cómo es que yo le saco ahora sí que el jugo a este producto. Yo todos esos pacientes que tengo la duda si lo monitorizo o no lo monitorizo, bueno, con ClearSight ya no hay duda, ¿no? O sea, lo monitorizo sí o sí, lo monitorizo y lo monitorizo de manera no invasiva. Ahora, para sacarle el máximo provecho al equipo y tener las resistencias vasculares sistémicas, pues lo que hacemos en mi hospital, tengo imagenólogos que pueden estimar la PVC con el ultrasonido, ¿no? Entonces, cuando están disponibles, tienen tiempo, pues les pido que me hagan un ultrasonido y me den lo más aproximado que tiene la de PVC el paciente. Y si no están disponibles, porque hay muchas veces que tienen mucho trabajo o el equipo portátil no está disponible, X o Y, o no hay tiempo, pues sinceramente yo valoras al paciente y es ponerle un estimado, ¿no? Y como yo les decía, lo importante de esto es seguir la tendencia, pero ya sabemos que no es un valor exacto ni preciso, porque el valor de la PVC nosotros la vamos a estar introduciendo y el paciente, pues al no tener un catéter venoso central, es un estimado, ¿no? Y por eso lo pongo aquí en asterisco, porque pues nos va a ayudar efectivamente a hacer una terapia guiada por objetivos y a tratar a nuestro paciente, pero no va a ser un valor exacto, ¿no? Ni preciso, pero sí nos va a ayudar a ver los cambios que se van presentando durante la estancia hospitalaria, ¿no? Que es muy importante. Y otra cosa que es muy, muy bueno de ClearSight y es lo que a mí más me gusta de todo, es que los cambios nos los va a presentar incluso mucho más rápidos que el propio FlowTrack, ¿no? Porque hablábamos de que FlowTrack van a cambiar los parámetros cada 20 segundos. Bueno, ClearSight nos va a dar la presión arterial latido a latido. Entonces ahí nosotros podemos ver qué presión es la que tiene cada latido del corazón, ¿no? Y entonces, si nuestro paciente tiende a la hipotensión, ClearSight lo va a detectar muchísimo antes que el mismo FlowTrack, ¿no? Y eso la verdad es que es una gran ventaja. Y como digo, bueno, esto yo en mi aplicación como anestesiólogo, donde los cambios son más bruscos por el evento quirúrgico, pues me da a mí una ventaja de poder actuar antes, ¿no? De que ocurran las cosas o bueno, mientras van ocurriendo, en vez de esperarme, pues no sé, 20 segundos, que ustedes dirán, bueno, 20 segundos, sí, pero vamos viendo los cambios y quieras o no, los segundos se van acumulando y cuando son urgencias y los pacientes caen en paro, ustedes saben que los segundos parecen minutos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder actuar a tiempo, ¿no? Y como les platicaba yo, ahora con la nueva plataforma del Hemisphere, pues incluso vamos a poder predecir como les platicaba yo en sesiones anteriores, entre 5 hasta 15 minutos antes vamos a poder predecir los eventos hipotensivos. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos a adelantar y realmente está cambiando la medicina porque vamos a empezar a tratar pacientes que probablemente aún no tengan la hipotensión, pero ya la estamos prediciendo y entonces le manejaremos dosis muy bajitas de vasopresor o de inotrópico antes de que el paciente esté hipotenso y jamás se van a hipotensar porque nosotros nos estamos adelantando a que pasen este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que estamos revolucionando esto del monitoreo hemodinámico. Y bueno, esto ya
de manera rápida los componentes que ya lo conocen, el monitor del EV1000, la bomba que va a insuflar los COFs, ajá, el controlador de presión que es muy importante y siempre quiero aclarar que este cable es muy importante. ¿Por qué? Porque va a insuflar estos COFs, pero los va a insuflar lo suficiente para poder medir la presión arterial y para evitar que se obstruya por completo el flujo sanguíneo, ¿no? Porque una de las observaciones que siempre tenemos de mucha gente cuando empezamos a utilizar el ClearSight es, no, bueno, es que eso le va a cortar la presión y va a afectar la irrigación del dedo, ¿no? Entonces me va a causar una necrosis y pues va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Como diríamos acá. Pero realmente el controlador de presión jamás cierra o colapsa por completo la arteria, ¿no? Siempre deja pasar flujo. Ustedes, los que hayan utilizado este equipo, saben que después de cierto tiempo, y aquí tengo unas imágenes más adelante, los dedos, pues sí tienden a ponerse un poco morados, pero ese dedo morado no es por falta de perfusión, se pone morado porque se afecta el retorno venoso, ¿no? Y esto pues es pura cuestión anatómica. Ustedes saben que las arterias tienen una mayor capa muscular, entonces se colapsan con mayor dificultad que una vena. La vena, al no tener capa muscular, esa sí se colapsa, bueno, sí tienen, pero muy delgadita, se colapsan más fácilmente. Entonces ese color morado que obtienen los pacientes en la punta del dedo, es justamente por la congestión venosa, ¿no? Porque se tarda un poquito, ahora sí que el flujo del retorno venoso se normalice, y es por eso que el equipo nos va a ir sugiriendo durante el monitoreo hemodinámico pequeñas pausas de 5 minutos, ¿no? Cada 2 horas o cada 4, dependiendo cómo lo configuremos nosotros, nos va a permitir hacer pausas de 5 minutos. Después de 8 horas de monitorización, ahí sí el equipo nos recomienda cambiar de dedo. Ajá. Este, para evitar algún problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante de este cable, que como su nombre lo dice, controla la presión. Entonces, jamás ClearSight va a causar algún daño de necrosis, por ejemplo, en la punta de los dedos, ¿no? Y esto es tan obvio que, digo, la mismísima FDA pues ya aprobó, y en Estados Unidos se usa este producto desde hace 6 años, y hasta hoy en día jamás hemos recibido ninguna queja ni comentario acerca de la afección de la perfusión del dedo, ¿no? Y por último está el sensor de referencia cardíaca, que esto la hace como el transductor, ¿no? Nos va a fijar, ahora sí que el eje flebostático, ¿no? Lo tenemos que colocar a nivel del eje flebostático para que el equipo nos pueda marcar la presión de la altura o del nivel de la referencia cardíaca, ¿no? Como lo hacemos nosotros al colocar los transductores de presión justo a nivel del eje flebostático, para que esa nos esté marcando pues la presión a esa altura del corazón. Porque si lo ponemos muy arriba o muy abajo, pues vamos a tener falsos positivos o falsos negativos. Y otra pregunta que es muy común que me hacen es: ¿cuánto tiempo duran estos cuffs? Pues tienen una vida de 72 horas, ¿no? Ok, y esta tecnología realmente parece innovedosa, o sea, muy innovadora, perdón. Parece innovadora porque pues antes no se tenían tantos aparatos para poder hacer un monitoreo hemodinámico avanzado y de manera no invasiva. Pero en realidad esto desde 1967 Jan Peñas lo ha estado haciendo en la República Checa, ¿no? De estar tomando la presión arterial de manera continua y de manera no invasiva. Incluso todos los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional desde el 77 se han estado monitorizando, ahora sí que con el abuelito del ClearSight, ¿no? Que en esa época lo desarrollaba una empresa holandesa que se llamaba TNO. Posteriormente TNO se convirtió en una empresa, bueno, igual ahí en Holanda, en una empresa llamada BMI, y BMI fue quien publicó los primeros artículos o estudios de validación de esta tecnología, que ustedes lo pueden conocer con el nombre de Nextfin, o si googlean Nextfin pueden encontrar los artículos de validación de esta tecnología.
Y bueno, en el 2014, Edwards compra esta empresa BMI que comercializaba este producto que era el Nextfin y pues lo anexa a su plataforma EV1000 y como les decía, hoy este año se va a estrenar en la plataforma Hemisphere bajo el nombre ClearSight, ¿no? Y la verdad es que ha tenido mucho impacto en muchos pacientes por la facilidad que tiene de colocarse, ¿no? Y poder obtener, pues, gastos cardíacos que, pues, hace años, pues, la única manera, incluso, o sea, en los 80s, en los 90s, la única manera de obtener un gasto cardíaco, pues, era a través de un Swan Ganz, ¿no? Y hoy en día, pues con nada más poner un cuff alrededor del dedo, pues ya podemos saber el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, pero esto ha ido evolucionando y ha ido mejorando con el tiempo y como les decía, a finales de este año vamos a tener el mismo monitoreo no invasivo, incluso prediciendo nuevos parámetros, ¿no? Como la presión arterial, prediciendo estos cuadros de hipotensión antes de que ocurran. Y bueno, aquí estaba un astronauta en la Estación Espacial Internacional y este es con el equipo con el que se monitoriza, que como les decía es el antecesor del que ustedes ya conocen hoy en día, el ClearSight en la plataforma EV1000. Y bueno, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, si ustedes se fijan en los COFs, en la parte interna, hay un emisor y un receptor de rayo láser. Este rayo láser lo que va a estar midiendo es el paso del flujo, además de la dilatación de la arteria, y al mismo tiempo, aquí hay una capa plástica que después de 72 horas, pues o sea, pierde la tensión o se vuelve demasiado elástica porque como ustedes saben, va a estar insuflada todo el tiempo para de esa manera obtener la presión arterial de manera constante. Entonces, como esto pues pierde ahora sí que su tensión original, es por eso que hay que cambiarlo, ¿no? Cada 72 horas hay que poner un manguito nuevo. Eh, y bueno, alrededor, pues como los manguitos que conocemos comunes y corrientes del esfingomanómetro, que van alrededor del brazo y nosotros ponemos nuestro estetoscopio, lo inflamos y hasta que dejamos de escuchar los ruidos de Korokov, que ahí lo que hace el brazalete es interrumpir el suministro de sangre. Eso es algo que ClearSight no hace, como yo les comentaba, con el controlador de presión. Siempre deja pasar una pequeña cantidad de sangre para evidentemente no causar ningún daño a la punta del dedo. Entonces alrededor pues va a estar tomando la presión de manera constante el cuff con el manguito y aquí el rayo láser va a estar leyendo, como les decía, la dilatación y el paso del flujo a través de las arterias. Y esto es muy importante recalcar que solamente se pueden utilizar los cuffs en el dedo índice, medio y anular. ¿Esto por qué? Porque en el meñique, digo, en el meñique, la verdad es que alguna vez sí lo llegué yo a utilizar, porque no tenía un cuff mediano ni grande, solo tenía un pequeño, y se lo llega a poner a un paciente, pero no es lo ideal, o sea, sí funcionó, pero no es lo ideal, ¿no? Eso lo hice como off-label, porque realmente Edwards no lo recomienda, y la explicación es porque cambia un poco la posición anatómica de estas arterias, tanto en el meñique y obviamente en el pulgar, pues en el pulgar me parece que están incluso más arriba, además de que la piel es más gruesa, el dedo es más grueso, por eso es que los dedos recomendados para la colocación de los cuffs siempre va a ser el índice medio y el anular. Y bueno, algo que ya les comenté que es muy innovador de esta tecnología es que como siempre va a estar encendido, eh, el manguito siempre va a estar tomando la presión, pues vamos a estar teniendo la presión arterial de manera constante, ¿no? Y va a ser la presión arterial de cada uno de los latidos, que incluso eso no lo obtenemos con las líneas arteriales como el FlowTrack. Entonces, esto es muy innovador porque estamos obteniendo tanto el volumen de sangre que pasa por aquí, la presión, todo esto que hace el equipo es un ciclo que se repite 1000 veces por segundo y es por eso que este es el producto a nivel mundial que más rápido nos va a marcar las tendencias o los cambios hemodinámicos en el paciente.
También, como les dije, probablemente no sea el más exacto, pero es el que nos va a marcar de manera más rápida todos los cambios que se presenten de manera hemodinámica en nuestros pacientes. Entonces, esta es una ventaja que presenta el ClearSight. Otra ventaja que presenta el ClearSight es que, bueno, el paciente, eh, que esto es bueno sobre todo para ustedes en la terapia intensiva, el paciente va a poder mover libremente sus extremidades donde está colocado el ClearSight, su brazo, por ejemplo. No hay ningún problema, a diferencia, digamos, de las líneas arteriales, que pues si el paciente se empieza a mover, pues se pierde la línea, empieza a haber un sangrado, hay mayor riesgo de infección, etcétera, etcétera. Con ClearSight esto no pasa, ¿no? No hay riesgo de infección. Es muy raro pues, si se llega a zafar o a quitarse de su posición, pues es muy fácil volverlo a colocar, no hay ningún problema por la ventaja de no ser invasivo. Y pues bueno, y nosotros al tener el sensor de referencia cardíaca, mientras este sensor se encuentra a la altura del eje flebostático, pues no importa en qué posición esté la mano del paciente, ¿no? Él puede hacer lo que sea, incluso hasta se puede parar. Esto lo podemos colocar nosotros aquí a nivel del eje flebostático sobre la bata del paciente y el paciente puede moverse libremente y aún así vamos a obtener la curva y vamos a tener gasto cardíaco y todos los parámetros. Ahora, aquí hay que recalcar que el único parámetro que pierde su validez pues es la BBS, como ya habíamos comentado en la primera sesión, porque la BBS para que sea fidedigna pues necesitamos que el paciente esté intubado, relajado, con volumen tidal de 8, que no tenga tórax abierto, o sea, todas estas características eh, pues influyen en la BBS, pero no en los demás. Los demás no tenemos ningún problema, podemos seguir monitorizándolos, aunque el paciente esté parado, caminando, avanzando, porque incluso yo lo he utilizado en el hospital cuando ya ponemos al paciente a deambular para su pronta recuperación. Se llevan el ClearSight y están paseando en el pasillo del hospital con su ClearSight y en el mismo tripié traen ahí su solución, ¿no? Y le están dando vueltas al pabellón de cirugía y nos sigue marcando la línea arterial y el gasto cardíaco sin ningún problema. Eh, lo que les comentaba, esto es muy importante y es bueno saberlo. Siempre tiene que estar a nivel del eje flebostático, el sensor HRS, y de esta manera nosotros podemos colocar al paciente en cualquier posición, ¿no? Sobre todo ustedes en la terapia intensiva, que es recurrente y frecuente, y qué bueno que así es, darle los baños al paciente. Yo recuerdo cuando yo hice mi rotación por la terapia y me llegaban algunas enfermeras que también estaban rotando, no eran las de base o ya de mucho tiempo, y me decían, ay doctor, se le subió la presión o se le bajó, y esto siempre pasaba cuando las bañaban, ¿no? Porque cuando bañaban a los pacientes, porque cuando subían o bajaban la cama, pues no movían el transductor, ¿no? Y al no hacer esto, pues tenemos esos cambios en la presión y bueno, con ClearSight no hay problema. Mientras esto lo sepa quien esté movilizando al paciente, que siempre tiene que estar a la altura del eje flebostático, pues se puede mover el paciente como quieran. Hasta puede dar marometas, siempre y cuando tenga en el eje flebostático, nos va a marcar la presión adecuada del paciente y los demás parámetros de igual manera. Hay algunos competidores que nosotros tenemos, sobre todo en Alemania, que ofrecen la misma tecnología, lo único que ellos no ofrecen es justamente este cable HRS. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando el paciente se mueve, evidentemente tenemos este cambio en la curva de la presión arterial y entonces pues ya no es la verdadera presión arterial del paciente, ¿no? Fue solamente un cambio de posición, entonces ese competidor que nosotros tenemos, pues una de sus indicaciones para poder utilizar su producto es que el paciente esté pues anestesiado, ¿no? En anestesia general totalmente para que no haya este problema. Bueno, nosotros no tenemos este problema con el ClearSight gracias a este cable, ¿no? De que si hay este movimiento, sí se va a notar un poco, pero posteriormente se vuelve a compensar el movimiento del paciente, entonces siempre es fidedigna la presión arterial en estos pacientes y el gasto cardíaco y volumen sistólico y los demás parámetros,
aunque el paciente se mueva. Y lo que les comentaba, ¿no? Al inicio, la gran ventaja de esto es que cualquier persona lo puede colocar, ¿no? No es como el Swan, que siempre tiene que ser el más experimentado. No, esto puede ser a cualquier hora y cualquier persona. Yo, como les digo, ¿no? En mi hospital, en urgencias, los empiezan a monitorizar. Incluso, pues luego hasta los camilleros se los llevan cuando los trasladan, pues de quirófano a piso, de piso a imagen. Ellos pues, los llevan y ha pasado que se llegan a desconectar y pues el mismo camillero puede volver a conectar y no pasa nada y es súper sencillo y muy fácil. Esa es la gran ventaja. Lo único que sí, la persona que vaya a decidir qué cuff se pone, pues lo único que tiene que hacer, y es de los pasos más importantes, es medir, ¿no? El tamaño del dedo porque efectivamente pues no le podemos poner un pequeño a alguien que tiene el dedo muy grueso o viceversa, ¿no? Alguien que tiene el dedo muy pequeño y ponerle uno grueso, pues no va a ser la lectura adecuada. Y es por eso que los propios COFs en sus cajas traen estas cintillas métricas para que nosotros sepamos qué medida le vamos a poner a nuestro paciente. Ajá. Y algo muy importante es si cuando ustedes lo están midiendo, les queda justo en una rayita, digamos, entre medio, entre grande y mediano, siempre váyanse por el más chico, de preferencia, porque va a haber menos errores cuando marquen los parámetros, ¿no? Otra cosa que también se debe de saber es que siempre va, y yo sé que los que lo han usado pues lo saben perfectamente, sobre la falange media, ¿no? Porque algunas veces o la gente que lo ve por primera vez creen que es parecido al pulso oxímetro y lo ponen en la falange distal en vez de la falange media, ¿no? Entonces eso es muy importante, medirlo y colocarlo en la falange media y posteriormente cuando ustedes abren el COF, pues ahí va a estar el emisor y el receptor y va a haber dos líneas verdes. Justo entre esas dos líneas verdes es que nosotros tenemos que colocar el dedo de nuestro paciente, ¿no? Y lo cerramos, no tiene que ir a presión porque esto pues se va a ir inflando. Nada más sí lo que es muy importante es que el cable vaya hacia el controlador de presión, porque me ha tocado ver que hacen todo perfecto, pero el cable me lo ponen hacia el otro lado y entonces estos cuffs tienen forma cónica, ¿no? Esta parte es mucho más angosta que esta es más ancha, y esto es por la forma que tienen los dedos de cono, ¿no? Van de grueso a delgado, entonces es importante mantener esa forma y la manera de saber es que el cable tiene que ir hacia el controlador de presión que va acá, porque pues igual que los oxímetros de pulso, luego me ponen el cable hacia afuera, ¿no? De manera distal, como si fuera un pulso oxímetro. Y realmente ese es el único error que yo me he llegado a topar, que la gente, digo, es muy fácil de corregir, como no es invasivo, pues lo podemos quitar y se vuelve a colocar y listo y sigue funcionando, ¿no? Que eso es algo muy bueno versus los catéteres, ¿no? Que digamos que si se mueve y pues ya ponchó la vena, pues ya nos ponchó esa vena y nos tenemos que buscar otra vena y evidentemente ese catéter se tiene que tirar a la basura y hay que volver a puncionar al paciente. No, en este caso, pues no, es nada más recolocarlo y listo. Los tres tamaños de cuffs, chico, mediano y grande. Y algo que pudiera ser muy útil para ustedes en la terapia es que puedan utilizar dos cuffs a la vez, ¿no? ¿Esto por qué? Pues por comodidad del paciente y más si son pacientes que lo van a ocupar durante mucho tiempo. Yo realmente como anestesiólogo, pues creo que el año pasado la cirugía más larga que tuve fue un trasplante renal y no fue tan largo, fueron 6 horas y media. Entonces fue creo mi monitorización más larga del año pasado, 6 horas y media. Entonces ni siquiera me alertó el equipo que tenía yo que cambiar de dedo. Pero si ustedes lo están usando en la terapia, pues es muy probable que lo usen hasta por las 72 horas, ¿no? Entonces algo que sería más cómodo para el paciente sería colocar dos cuffs, ajá, al mismo tiempo y de esta manera se hace la medición intermitente entre cada uno de los COS cada 30 minutos
o cada 60 minutos se puede cambiar de dedo, lo va haciendo la máquina de manera automática, solo nosotros tenemos que configurar cada cuánto queremos hacer el cambio, si cada 30 o cada 60 minutos que cambie el dedo, ¿no? Y de esta manera, pues, el dedo no se va a poner morado, ajá, porque esa es otra cuestión. Yo en anestesiología, pues el paciente está anestesiado y pues nunca ve su dedo. En cambio, en la terapia, pues como no están muchas veces los pacientes ni sedados y se empiezan a ver el dedo morado, pues una opción para evitar que ellos mismos se preocupen y no tener que explicarles todo lo que yo les expliqué acerca de la perfusión, que la perfusión se mantiene adecuada, porque si ustedes ponen aquí arriba incluso el pulsoxímetro, van a ver que va a estar saturando de manera normal, ¿no? O sea, si está llegando oxígeno, el problema es el retorno, ¿no? Ahí la congestión venosa. Entonces, para evitarnos eso, pudieran ustedes colocar dos sensores y de esa manera nunca se pone, pues, morado el dedo como tal. Lo que les platicaba, cuando utilizamos un solo COF, lo que pasa es lo siguiente. Después de 8 horas aparece esta alarma que nos dicen, ya pasaron 8 horas, hemos monitorizado a nuestro paciente por ese tiempo, entonces de preferencia, o lo ideal, o más bien lo que hay que hacer, es cambiar el COF de dedo. Algo muy importante aquí, ¿no? Chequen, chequen nuevamente si van a cambiar el COF de dedo, el tamaño del dedo, ¿no? Porque a mí me ha tocado pacientes que tienen el dedo medio bastante o mucho más grandes que el índice, ¿no? Generalmente yo la única vez que utilicé este producto en la terapia intensiva, que fue justamente dar una capacitación hace 2 años, cuando podía ir de manera presencial, lo colocamos y al día siguiente lo fuimos a revisar. Y bueno, lo que hicimos, generalmente el índice y el anular tienen el mismo tamaño. Entonces, intercambiar el COF en el dedo índice al anular o viceversa, ¿no? O, digo, hay pacientes que sí tienen el medio del mismo tamaño igual, pero si no es así, hay que tener cuidado porque nos va a cambiar los datos, ¿no? De los parámetros. Entonces, eso es un punto importante a tomar a consideración cuando lo cambien. Chequen que lo están cambiando a un dedo que sea aproximadamente el mismo tamaño, ¿no? Incluso puede llegar a pasar, y ustedes, pues es frecuente en la terapia, pues esos pacientes que tienen edema, ¿no? Periférico, pues se afecta eso también. Entonces, por eso es que podemos colocar este doble COF y hace el intercambio cada 30 a 60 minutos, ¿no? Y lo que les mencionaba, puede haber dos medidas diferentes de COF sin problema, ¿no? Pueden poner un grande en el medio y un mediano en el anular o en el índice. Y bueno, la primera vez que yo utilicé el producto, esta fue una foto que tomé y pues sí, así se ve el paciente, ¿no? Y la primera vez que lo vemos pues yo también me espanté y dije, no, pues esto le va a causar un daño. Pues no, resultó que no le pasó absolutamente nada. De hecho, el paciente ni se enteró, ¿no? Porque estuvo anestesiado, entonces no presentó ninguna molestia y como les platicaba yo, la manera en que corroboré que efectivamente no le causaba ningún daño a la perfusión, le puse el pulso oxímetro en esta uña de acá y la verdad es que marcó la misma oximetría que del otro dedo donde no estaba el COF. Ujú. Y bueno, ¿en qué paciente los vamos a utilizar? Aquí varía esta diapositiva yo la hice un poco más para el quirófano, no tanto para la terapia intensiva, pero bueno, me imagino que pudiera aplicar igual. Todos esos pacientes que ustedes pues tengan la duda o la incertidumbre de cómo estará hemodinámicamente, pero no están convencidos de poner la línea arterial, o que tal vez no lo necesiten, ¿no? Que la verdad, en mi poca experiencia en la terapia, es raro un paciente que no requiera de muestras continuas como gases sanguíneos, etcétera. Yo así sí lo vería. Si el paciente ya va de salida y tal vez no le hacen tanto toma de muestras cada 8 horas, sino solamente una vez por día o aquí ustedes, la verdad, sabrán más, un poco más que yo
en qué momento indicarlo. Yo, como anestesiólogo, lo indico en esos pacientes que una de dos, o es un paciente de alto riesgo, ajá, pudiera ser un paciente ASA 3, ASA 4, pero que su riesgo quirúrgico es muy bajo, ¿no? O caso contrario, pacientes que son muy sanos, o sea, ASA 1, ASA 2, pero que su cirugía es de alto riesgo, ahí es donde yo generalmente utilizo ClearSight, ¿no? Aquí en estos cuadros amarillos es cuando yo utilizo ClearSight. Cuando es una u otra, ¿no? Si el paciente es alto riesgo, cirugía bajo riesgo, ClearSight. Paciente bajo riesgo, cirugía alto riesgo, ClearSight. Y cuando tengo los dos de alto riesgo, tanto el paciente de alto riesgo como la cirugía de alto riesgo, aquí yo sí ya considero invadirlos, les pongo una línea arterial, el Percep, etcétera, ¿no? Si sé que va a salir de quirófano directo a la terapia, pues también los invado de primera instancia. Pero si no, y tengo esa duda de, ay, me gustaría saber, bueno, pues ahora, gracias a Edwards, ya no tengo esa duda, los monitorizo y les pongo el ClearSight. Ahora, algunas limitantes o restricciones que tiene el equipo. Me pasó cuando fui a Panamá esto, fui a una resección transureteral de próstata y bueno, afuera hacía un calor endemoniado, estábamos como 45, 46 grados afuera y adentro en el hospital, como todo buen hospital o quirófano, pues tenemos el aire acondicionado a todo lo que da. Y bueno, el paciente estaba temblando porque solo tenía su batita de papel. Y era un paciente que me habían pedido hacer la demostración de ClearSight. Al momento que le coloqué yo los cuffs, pues no me marcó, no me dio curva de línea arterial. Y pues al momento que yo dije, bueno, estará mal colocado el cuff, me acerco al paciente, le quito el cuff, o sea, al tocar yo al paciente, pues lo siento extremadamente frío, ¿no? Y pues evidentemente fue que el paciente, como estaba pues casi hipotérmico, pues no marcaba bien. Esa es una de las limitantes que tiene este equipo, pacientes hipotérmicos, pues no va a marcar de manera adecuada, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos, le vendamos los brazos, lo calentamos un poquito, le calentamos una solución, se la pusimos en el antebrazo y listo, empezó a marcar perfecto y pudimos continuar con nuestra cirugía, ¿no? Otro caso es si el paciente tiene alguna enfermedad vascular como enfermedad de Raynaud, pues también nos va a afectar la lectura, ¿no? Todas esas vasculitis, pues al ser no invasivos, nos va a afectar la lectura, ¿no? Y bueno, súper importante que tenga flujo, bueno, es más que tenga dedos, porque es muy importante, luego, porque luego llegan amputados, traumatismos o gente que se lastima las extremidades y pues no hay dedo donde colocar, pues esto no es como los pulsoxímetros, ¿no? Porque los pulsoxímetros yo veo que, bueno, pues pónselo en el pie, perfecto, no hay problema. Pónselo en el lóbulo de la oreja, perfecto, también funciona. Incluso una vez me sorprendía, incluso vi un oxímetro alguna vez en la punta de la nariz y también marcaba, ¿no? Pero bueno, esto no. ClearSight solamente funciona en los tres dedos de la mano izquierda y los tres dedos de la mano derecha, que es el índice, medio y anular, nada más. Esas son, ahora sí que pudiera ser una limitante. Lo bueno es que la mayoría de la gente pues tiene esos 6 dedos. Eh, Son raras las vasculitis y como mencionaba yo, ¿no? Cualquier problema de la temperatura, pues nosotros lo podemos ajustar sin problema. Y algo que a mí me gusta mucho y seguramente ustedes ya se dieron cuenta y les va a servir, les va a ser muy útil tanto en su práctica como el viernes que usemos el simulador, siempre que el equipo presenta algún problema en la lectura, sea lo que sea, independientemente del producto que estén utilizando, ustedes aquí ven que estamos usando ClearSight, pues aquí se perdió la curva, lo que a mí me encanta de los productos de Edwards es que son muy user friendly, ¿no? Son muy amigables con el usuario porque el mismo equipo nos dice cuál es el problema, ¿no? Y aquí nos está diciendo, alerta, el COF número 1 no detecta la presión, ¿no? O la curva de presión. Entonces sabemos que lo que tenemos que hacer es fijarnos
que esté bien colocado. Esto a mí, o esta alarma a mí me aparece mucho en cirugía porque cuando tengo al paciente con los brazos pegados al cuerpo, ustedes habrán visto que los cirujanos pues luego se acuestan casi casi sobre el paciente y pues cuando están ahí recargados junto al paciente me mueven tanto el oxímetro como los cuffs. Entonces lo bueno es que el EB1000 en general, independientemente del producto que se use, en la parte de abajo siempre nos va a decir cuál es el problema, ¿no? Y por ejemplo, si algún día ustedes se llegan a topar con algo que no saben o no entienden qué es lo que está diciendo aquí, le pueden dar clic aquí a este icono de la interrogante y los va a guiar paso a paso qué es lo que tienen que hacer ustedes para corregir el error, ¿no? Y entonces de esa manera no hay problema. Realmente el equipo trae instalado dentro de sí el paso a paso de todos los, no sé cómo decirlo, de todos los problemas, el troubleshooting que presente, el equipo les va a decir paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y eso es algo que no mucha gente sabe, pero si ustedes le dan clic aquí a la interrogante, aparece el paso a paso de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, esa es una de las grandes, grandes ventajas que tenemos con el EB1000. Y bueno, los parámetros normales, los parámetros que nos da el equipo, pues ya los platicamos, son exactamente los mismos que nos da el FlowTrack. Y bueno, aquí algunos algoritmos que tenemos para aplicar justamente esta tecnología, que les voy a hacer llegar el folleto de manera digital. Se lo voy a mandar a la doctora Bonilla para que se los haga llegar. Es un manual que tiene aproximadamente unos 20 algoritmos. Es más, Juan Carlos, creo que tú lo tienes. No sé si se los compartiste. Es un manual que trae estos 20 algoritmos. Es un ejemplo nada más. Esta es la guía rápida de monitoreo hemodinámico que tenemos cargado Sí. en el... Sí, ya se las envié, la actualizada. Ahí están todos los algoritmos. Ah, perfecto. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, porque es algo que mencioné en las otras pláticas, que pues todos los productos de Edwards, ya sea ClearSight, FlowTrack, VolumeView, el mismo Swan, pues nos van a ayudar a hacer una terapia dirigida por metas, ¿no? Que como yo les decía, y más ahora, hoy con todos los pacientes de COVID que tenemos, es muy importante estarles midiendo la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿no? Esto es una alteración que hice ahora sí que a la definición de terapia dirigida por metas. Bueno, una de las metas es tenerlos bien oxigenados, porque como ustedes saben, eso nos va a indicar la mortalidad que tengan. Y esto creo que ya lo habíamos mencionado, nos ayuda todos los productos a siempre tener a nuestro paciente en este rango o en este umbral óptimo de carga de volumen, ¿no? Porque si no los monitorizamos, muchas veces lo que platicábamos, aunque nosotros utilicemos la misma fórmula, pues las pérdidas pues son subjetivas, ¿no? Yo puedo poner tanto que perdió y a la hora de la hora fue un poco más o un poco menos, o no hubo un registro de cuando enfermería vació la bolsa de la orina y entonces no marcamos eso. Entonces con los parámetros del equipo nos ayuda a siempre caer en este rango, ¿no? Ideal. Y bueno, esta frase del doctor Pinsky a mí me gusta mucho, que dice que no existe un dispositivo médico, no importa qué simple o qué sofisticado sea, que vaya a mejorar ahora sí que el pronóstico del paciente, ¿no? Esa es como que la parte importante que me gusta y es muy cierto porque aunque ustedes lo tengan, el equipo, el ClearSight, por ejemplo, no va a mejorar la condición del paciente. Lo que va a mejorar la condición del paciente son las decisiones que ustedes tomen con la información que les da el equipo, ¿no? Y esto es muy controversial porque hay muchos artículos de monitoreo hemodinámico que incluso dicen que pues, el SWAN ya no se debe utilizar porque pues, el SWAN no mejora el pronóstico del paciente. Y es correcto, ningún dispositivo
jamás ningún dispositivo va a mejorar el pronóstico del paciente. Lo que mejora el pronóstico es cómo nosotros como médicos aprovechamos esta información para beneficio del paciente. Entonces, nuestras decisiones son las que mejoran el pronóstico del paciente, ¿no? Eso es realmente lo importante, sobre todo del monitoreo hemodinámico. Y de manera cómica, pues yo lo comparo con el Waze, ¿no? Yo sé que ustedes allá en Guatemala no tienen el problema de tanto tránsito o tráfico de carros que hay acá, porque aquí en la Ciudad de México es terrible. Entonces, evidentemente yo me sé el camino de mi casa al hospital, ¿no? Me lo sé de memoria, me lo sé perfecto. Sin embargo, yo sigo poniendo el Waze, ¿no? ¿Y por qué lo pongo? Pues porque el mismo Waze me dice si hay un accidente y entonces pues me voy por otro camino, o si necesito pasar a la gasolinería me dicen los precios. Bueno, pues para mí usar el Waze, o sea, yo sé cómo llegar al hospital. Realmente pues, uno pensaría, pues no necesito el Waze, pero es una herramienta que a mí me ayuda a saber si hay un policía, si hay un trancón o el tráfico que yo les decía, o si hay un accidente. Pues es algo que si no tuviera el Waze no podría yo saber, ¿no? Entonces me ahorra mucho tiempo y pues yo aplico lo mismo de manera cómica, como les decía, el monitoreo hemodinámico en los pacientes. Probablemente ustedes ya sepan por clínica si el paciente requiere un poquito más, un poquito menos de fluido o cuándo iniciar vasopresor, sí, pero el equipo te puede avisar con, no sé, 15, 20 minutos de anticipación. Si lo estás monitorizando y sabes qué hacer con esa información, pues lo vas a tratar antes, ¿no? Y va a ser tanto benéfico para el paciente, que ese es ahora sí que el fin último de hacer todo esto, pero también a ustedes como médicos les va a dar mayor seguridad de tratar a sus pacientes, ¿no? Y se los digo, yo hoy en día, muchas veces cuando entro al quirófano, pues sinceramente me siento más seguro monitorizándolo, aunque muchas veces pudiera ser que el paciente no lo requiera o así pareciera, porque acuérdense que cualquier paciente se puede complicar en cualquier momento y pues es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, es mi experiencia, lo que yo les puedo dejar es, si lo tienen, y sé que lo tienen porque ya me ha comentado Juan Carlos, pues sáquenle el máximo provecho, ¿no? Como les decía, sobre todo para el beneficio del paciente, pero también para ustedes, ¿no? Les da esa tranquilidad y paz mental de saber que está monitorizado y que están haciendo lo adecuado para sus pacientes. Y listo, aquí hay algunos artículos que menciono acerca de complicaciones cardíacas que ocurren en pacientes que entran a cirugía no cardíaca. Esto es del doctor Sessler de la Cleveland Clinic, donde muestra que las muertes posoperatorias son la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos. Estos son por complicaciones y la complicación más común es que se presentan hipotensión, ¿no? Y muchos, bueno, yo se los digo desde el punto de vista de un anestesiólogo, muchos anestesiólogos, muchos colegas míos dicen, pues hipotensión pues es normal, ¿no? Porque al momento de que inducimos al paciente, pues se tiene que hipotensar. Y no, realmente hay maneras de inducir a un paciente sin hipotensarlo, ¿no? Y si nosotros no ponemos atención a estos cambios fluctuantes de la presión, estos cambios fluctuantes en la presión son lo que lleva a la muerte posoperatoria en Estados Unidos, que en este artículo se menciona que es la tercera causa de muerte, ¿no? Todas esas complicaciones posoperatorias, o como el título lo decía, se presentan complicaciones cardíacas en pacientes que entraron a cirugía no cardíaca, ¿no? Entonces esos cambios drásticos en la presión incluso pueden llegar a elevar las troponinas y realmente, bueno, probablemente ustedes sí las midan en sus pacientes que están hospitalizados, pero esto yo lo menciono como anestesiólogo, pues el anestesiólogo cuando da de alta a su paciente de la RECU, pues no lo volvemos a ver nunca, ¿no? Entonces, en cambio ustedes en la terapia pues tienen más contacto con ellos, o bueno, las estancias son mucho más prolongadas que lo que tenemos nosotros los anestesiólogos. Entonces, importante, ustedes si es que reciben un paciente de quirófano, pues revisar cómo, si no tuvo fluctuaciones en su presión arterial, porque si las tuvo, es muy probable que presente tanto daño renal agudo
como daño miocárdico asociado a cirugía no cardíaca, ¿no? Y es justamente por esta hipotensión. Y bueno, la terapia guiada por objetivos nos va a ayudar a reducir estas complicaciones posoperatorias cardíacas hasta en un 46%. Y pues listo, eso es prácticamente lo que les quería compartir el día de hoy con Clearsight. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda. Todo quedó bien, todo está claro. En su experiencia, alguien que haya tenido experiencia utilizando el Clearsight. Muchas gracias por la plática, doctor Patiño. Nosotros sí, justo como mencionaba Juan Carlos y que había mencionado previamente la doctora Bonilla, nosotros usamos de vez en cuando el Clearsight y justo los problemas que usted estaba mencionando de la coloración del dedo es lo que los pacientes siempre refieren. Incluso hemos tenido pacientes que por el miedo del color, igual aunque se explique, se quitan el manguito y pues ese es el riesgo de que después se pueda arruinar y no dure las 72 horas que queremos monitorizar. Y pues sí, gracias por los tips que nos dio ahí. Seguramente van a ser muy útiles la próxima vez que utilicemos el ClearSight. Súper, pues qué bueno que les haya dejado algo bueno. Y otra cosa, no sé, Marcelo, si tú me pudieras apoyar, hay una nueva versión de los cuffs que trae un capuchón sobre el dedo y entonces de esa manera el paciente ya no ve el cambio de coloración, porque yo, en mi experiencia, jamás alguien se ha quejado de dolor. Se quejan, como tú bien mencionaste ahorita, del cambio de coloración, ¿no? Y se preocupan, pero de dolor no sé, ahorita tú me dices si se han quejado contigo de dolor, pero jamás nadie se ha quejado y es por eso que en Edwards se sacó una versión 2.0 de este cuff y ya trae un capuchón sobre el dedo y de esta manera los pacientes ya no ven su dedo. No sé si ya los tengan disponibles ellos, Marcelo, o para cuándo los tengan. Sí, sí, tenemos esta versión, pero no tenemos registro en todos los países aún. Tengo que revisar, pero sí, es verdad, tiene un capuchón que realmente hace menos presión aún, y ahí creo que nem la coloración se cambia. Entonces, sí, tengo que, debo una respuesta entonces a ustedes sobre la disponibilidad ya en Guatemala. Sí, porque Muchas esa es una opción, ¿no? Para que los pacientes no se lo quiten o se lo arranquen, como Exacto. mencionaban ahorita, se pone ese capuchón sobre el dedo y listo, problema resuelto. Sí, sí. Sí, porque de dolor la verdad es que nunca hemos tenido esa queja. Sí, perfecto. Voy a dar seguimiento para estos COF. Aquí no requiere registro sanitario, Marcelo, porque es equipo médico, entonces no hay problema con el registro. Ah, sí. Sería interesante. El equipo en el hospital está programado para que cada 2 horas haga una pausa y deje descansar el dedo 30 minutos. Pero 5. igual siempre hay cierta tendencia a que se ponga morado el dedo y los pacientes se quejan. Pero también les dejo sobre la mesa esto que dijo el doctor Patiño, que se pueden colocar dos COF para que se intercalen y evitar este tema. Sin embargo, porque yo sé que por el precio, por el costo del sensor, sube bastante, ¿verdad? Pero ya lo dejo a criterio de ustedes, el tipo de paciente que van a estar tratando y la disponibilidad que tengan monetaria para decirle, podemos monitorizarlo en 2 dedos y evitar este problema, ¿verdad? Sí, Mm, pues listo. Ah, no me había visto la hora. sí, sí, Bueno, estamos justos. Lo dejamos para el viernes entonces. Doctor Taracena, si me apoya para confirmar esto con el grupo
Y aquí el otro paseño también que me confirme que sí puede el viernes siempre a la misma hora. No, sí, yo el viernes no hay problema. A mí los días que tengo conflicto es martes y jueves, 6:30, siempre tengo compromiso martes y jueves. Sí, Entonces, cualquier otro día, a la hora que quieran, perfecto, sin problema. ok. Entonces estamos para el viernes. Yo les envío por medio de la doctora Bonilla y al chat de residentes la nueva invitación de Teams para que nos conectemos el viernes a las 5:30 y hacemos la simulación de casos. De acuerdo, está bien. Muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo. Súper. Pues ahí sí, la sesión va a ser totalmente ustedes, ¿eh? Yo muevo el simulador, pero ustedes hacen las indicaciones de tanto el diagnóstico como el manejo del paciente. Ese es el ejercicio del viernes, ¿está bien? De acuerdo. Muchas gracias, doctor Patiño. Juan Carlos, también muchas gracias. Doctor Marcelo, muchas gracias. Doctor Patiño, muchísimas gracias por su aporte. Perfecto, les agradezco a ustedes su tiempo y su participación y nos vemos el viernes y perdón que me tengan que retirar, pero ya me están esperando. Entonces, un abrazo, que tengan buen día y nos vemos el viernes. Chao. Muchísimas gracias a todos. Buenas Y tardes. la invitación el viernes. Mucho gusto. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Chao.